Hola, bienvenida a este espacio, soy Mafe de Coherente y tu aliada para que seas más productiva y te organices con calma y con bienestar. En este pequeño video te quiero presentar cómo utilizar la template de la pausa consciente semanal. Entonces, acá estamos. El objetivo de esta template es que tomes una pausa para ti, tengas un momento en el que reflexiones de qué es lo que pasó, qué aprendiste durante la semana, qué lograste, cuáles fueron tus metas y objetivos que cumpliste y también qué aprendizajes, qué cosas de pronto pudiste haber hecho mejor sin darte duro, sin que esto sea como un regaño o que te sientas mal o con culpa, y ver hacia adelante, ver el futuro, la siguiente semana, planear de una manera que tengas un escenario claro y te dé una paz y un control de lo que vas a hacer la siguiente semana. En la template vas a encontrar primero una base. En esta tabla vas a ver por cada semana una entrada y te voy a explicar primero los espacios de afuera de la tabla. La idea es tener un control o un registro, digámoslo más que control, de cómo fueron tus semanas, cómo te sentiste, cómo las navegaste, ya sea en tus sensaciones, en tus sentimientos y también alineada con tu ritmo y con tu ciclo menstrual. Así que es ver tu productividad y tu bienestar en en un solo registro de la semana. Entonces, la primera que vemos es una columna del color y la sensación de la semana. Yo puse una escala muy sencilla para que la determines, puedes cambiarla si deseas, pero es para determinar cómo fue la sensación de la semana. Excelente semana, muy buena semana, semana intensa, semana agotadora. Luego tienes los ciclos del mes de tu ciclo menstrual. Voy a poner acá adicionalmente un emoji para que identifiques lo recomendado en cada fase, porque como ya sabes, en nuestra menstruación necesitamos más calma, más reposo, más de autocuidado, y en la fase ovulatoria estamos muy creativas y tenemos esta energía de querer hacerlo todo y lo podemos hacer todo. Entonces eso también lo voy a identificar acá. Cuando veas ya este video estará en tu template. El nivel de energía también en general de cómo lo determinaste, porque una cosa es sentir que estuviste al 50% o cuando dices estuve muy cansada esta semana, es cansada de realmente estás muy agotada y ya es una alarma roja que hay que tener en cuenta, o simplemente fue un cansancio normal de la semana. Entonces puedes poner 70, 70, 60%, bueno no, 860%, no, 80%, 100%. Esto es totalmente subjetivo y como tú lo sientas. Luego hay unos checks que te harán entrar en conciencia de si estás olvidando algo como tus conexiones. Por ejemplo, la primera es: estás reflexionando durante la semana. Ya de por sí hacer este ejercicio te ayuda a reflexionar, entonces puedes darle check. Aprendiste algo, te consultaste algo que querías aprender, le puedes hacer check. Conectar con tu familia, con tus amigos, con personas que son importantes para ti. Y creaste algo que también querías hacer, algún proyecto, en general algo que salió de ti como idea y lo creaste. Y puedes acá personalizar para algún hábito que quieras crear, tener el progreso. En este caso puse el que considero es muy importante, pero puedes adaptarlo: hacer ejercicio 3 veces a la semana, y lo puedes poner acá. Y para terminar, en esta parte está la frase de la semana. Esta parte me gusta mucho porque cuando he visto ya mi progreso, yo empecé a hacer esa template en abril y tengo solo una frase de algo relevante que pasó, muy general,
es un pequeño diario que me hace recordar y agradecer en qué semana pasó algo importante o cómo lo sentí. Pero esta es muy breve. Luego, cuando entras a la página, vas a encontrar unas preguntas muy sencillas. La idea es que esto no te tome mucho tiempo. En verdad, es algo que lo hagas no por salir del paso tampoco, pero sí que te entre en el momento de pausa y reflexión, conciencia de la semana que acabaste de vivir. De que estás orgullosa, pones algo que realmente sientes que lograste, pero más que todo como no de un check, que ya lo vamos a ver ahorita, sino orgullosa de puede haber sido algo pequeño, piénsalo muy bien, reflexiona sobre eso. ¿Cómo me sentí en la semana? Puede estar ya reflejado en todo en lo que vimos en la tabla anterior, pero este puede ser un poco más si quieres anotar cosas, sacar cosas, sentimientos que necesites desahogarte. Ahí está ese espacio. ¿En qué podrías mejorar? Algo específico que identificaste en cuanto al trabajo, tus relaciones personales, tus hábitos, lo puedes poner. Los logros de la semana específicos acá sí puedes poner como presentación, realicé este ebook, tuve esta charla con un cliente, algo que haya sido un logro para ti esta semana y las prioridades de la siguiente semana. Identifica, y en esta parte te pediría que hicieras un barrido en tus pendientes en cuanto a tus mails, tu calendario. Ahí puedes ver cuáles son esas prioridades de la semana en cuanto a citas, eventos, cosas que necesitas estar, fechas importantes que tienes que poner en tu calendario básicamente. Y luego las prioridades de la siguiente semana en cuanto a tus proyectos y en lo que quieres avanzar en la siguiente semana. Y eso sería todo por la explicación por ahora de la pausa consciente semanal. Espero que te sirva mucho. A mí me ha gustado llenarlo para ver cómo ha sido mi año desde abril que comencé, y se me ha hecho muy fácil mantener esta template porque siento que es muy precisa y tiene en cuenta mi energía, mis ritmos y mis ciclos, que es lo que quiero transmitirte con la productividad en armonía. Y esto es todo por este video. Nos vemos en un próximo. Gracias. Chao.